Capítulo 1. Un eco entre las llamas. El invierno había caído con especial crueldad sobre Londres aquel año, extendiendo un velo de neblina densa y helada que convertía las farolas en tenues manchas doradas entre la bruma. En la residencia del 221B de Baker Street, una estufa chisporroteaba con cierta obstinación, combatiendo la humedad que se colaba bajo las puertas y las ventanas. Era una mañana de enero tan lúgubre como cualquier otra, y me encontraba hojeando un periódico sin particular interés cuando la puerta se abrió de golpe, con la urgencia que sólo podía significar una interrupción de lo ordinario. «Watson», dijo Holmes entrando con el abrigo aún cubierto de gotas de rocío congelado, «¿estás dispuesto a contemplar un incendio que desafía las leyes de la física y de la lógica?» Me enderecé, intrigado por el brillo peculiar que ya danzaba en sus ojos. ¿Un incendio? Una casa reducida a cenizas sin un solo resto carbonizado, ni cuerpos, ni muebles, ni papeles, ni siquiera una partícula de hollín. Nada. ¿Y los bomberos? Confusos. Tan confusos como Scotland Yard, lo cual, como bien sabes, no es difícil de lograr. Holmes arrojó su sombrero al perchero con una puntería perfecta y se dejó caer en su sillón, extrayendo una pipa que encendió con parsimonia. El fuego comenzó a las 3 de la madrugada en la residencia de Lord Percival Harrowby, en Bloomsbury. Para las 5 la estructura había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Las casas contiguas, sin embargo, permanecen intactas, sin marcas de calor, sin olor a humo, solo un terreno baldío, cubierto de escarcha, donde anoche se alzaba una de las propiedades más fastuosas del West End. ¿Hubo víctimas? Se presume que Lord Harrowby y su ama de llaves estaban dentro. Pero, como te he dicho, no hay rastros de restos humanos, ni siquiera huesos calcinados. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la enormidad de aquella afirmación se asentara. ¿Y cómo llegó esto a tus oídos? Holmes sacó un telegrama de su bolsillo y me lo tendió. Era breve y estaba firmado por el inspector Lestrade. Incendio sin explicación. Ningún rastro. Caso requiere su atención inmediata. Lestrade. Lo curioso, añadió Holmes, es que Lord Harrowby era coleccionista de artefactos alquímicos. Algunos dicen que estaba obsesionado con el fuego eterno, otros que llevaba años intentando desarrollar una fórmula para la combustión perfecta. ¿Una especie de alquimia moderna? Una superstición con bata de laboratorio, si me preguntas. Pero lo verdaderamente interesante es esto. 2 días antes del incendio, Harrowby envió una carta al Museo Británico donando su colección en caso de que le ocurriera algo. La carta llegó ayer por la mañana. ¿Y qué contenía la colección? Una serie de manuscritos, recipientes de vidrio negro y una piedra circular con inscripciones que nadie ha podido descifrar. Me incliné hacia adelante, sintiendo cómo el misterio se deslizaba con sutileza bajo la piel. ¿Y cuál es tu teoría, Holmes? Teoría no tengo aún, pero tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo se puede producir un incendio tan completo que no deje ni el polvo, pero que tampoco afecte lo que está a su alrededor? Hubo un silencio que ni el crepitar del fuego pudo llenar. «Prepárate, Watson», dijo finalmente. «Vamos a Bloomsbury. Quiero ver el lugar donde el fuego no dejó cenizas». Capítulo 2. La casa que no ardió. La mañana avanzaba tímidamente entre nubes grises cuando Holmes y yo descendimos del coche de alquiler en la esquina de Bloomsbury. El aire estaba impregnado de una humedad áspera que se aferraba al abrigo
y trepaba por los huesos. Ante nosotros se extendía una parcela insólita, un rectángulo de tierra desprovisto de ruinas, escombros o marcas visibles. Parecía un jardín, abandonado más que el escenario de una tragedia. Holmes se detuvo justo al borde de la acera, sin dar un solo paso más allá de los límites de la antigua propiedad. Su mirada se clavó en el suelo, y sus manos, cruzadas a la espalda, se movían ligeramente con un vaivén mecánico. No hablaba, no apuntaba, solo observaba. ¿Estás viendo algo que yo no? Pregunté, tras un minuto de silencio. Lo que estoy viendo, Watson, es la ausencia absoluta de caos, dijo en voz baja. Y eso es por sí mismo una anomalía. Un incendio que consume por completo un edificio debe dejar algún vestigio de su violencia. Clavos retorcidos, piedras ennegrecidas, madera carbonizada. Aquí no hay nada. Me agaché, siguiendo su ejemplo. La tierra estaba húmeda por el rocío, pero no chamuscada. Ni un solo fragmento de vidrio, ni olor a humo, ni residuos de ceniza. Solo barro y escarcha. Holmes avanzó de pronto, dando pasos medidos dentro del terreno. Se detuvo junto a un poste de hierro semienterrado, oxidado por los años. Aquí estaba la verja frontal. Y si no me equivoco, añadió rascando el suelo con su bastón, aquí comenzaban los escalones de mármol que conducían a la entrada principal. Todo ha desaparecido con una precisión quirúrgica. No es destrucción, Watson. Es eliminación. Un coche patrulla apareció entre la niebla y de él descendió el inspector Lestrade, con el ceño fruncido y el abrigo aún a medio abotonar. «Ah, Holmes, gracias por venir con tanta premura. Espero que esta vez no encuentre el caso demasiado simple para sus talentos. ¿Sabe, Lestrade? Me encuentro deseando que así sea, aunque tengo el presentimiento de que no será el caso». Lestrade bufó y se unió a nosotros en el terreno. Los bomberos están perplejos. Dicen que no hubo calor suficiente como para fundir la piedra ni licuar los metales. Pero lo que más les desconcierta es la falta de hollín. Afirman que jamás han visto un incendio que no deje residuos aéreos. ¿Y los vecinos? Uno dice que oyó un ruido seco, como una explosión apagada, poco antes de las 3. Pero ningún humo, ningún resplandor. Solo despertaron por la conmoción de los carruajes de bomberos llegando, y al llegar, el edificio ya no estaba. ¿Qué hay de Lord Harrowby? Desaparecido. Y su ama de llaves también. Si estaban dentro, no queda prueba alguna. Si escaparon, no dejaron rastro. Holmes caminó hacia un punto más alejado, donde la hierba comenzaba a reaparecer tímidamente. Se agachó, sacando una pequeña lupa del bolsillo, y examinó el suelo. «¿Qué ves?», pregunté, acercándome. «No lo que veo, Watson, sino lo que no veo», respondió. «No hay huellas, ni humanas ni de animales, como si la tierra hubiese sido nivelada esta misma mañana. Y sin embargo, observa allí», señaló una leve hendidura. Un patrón. Circular, como si alguien hubiese colocado algo redondo o retirado algo. Lestrade se acercó también, mirando sin comprender. «¿Un cubo, tal vez?», aventuró. «Tal vez», dijo Holmes, sin comprometerse. «O tal vez algo más delicado, algo que no debía ser dejado atrás». Se incorporó con elegancia y sacudió las manos. «Inspector, ¿hay algún registro de lo que contenía la biblioteca del señor Harrowby?» El abogado de la familia tiene un inventario parcial. Harrowby era excéntrico,
pero meticuloso. También llevaba un diario, aunque aún no ha sido localizado. Sería útil revisar ese inventario lo antes posible, murmuró Holmes. Y también, Watson, debemos visitar a su abogado. Pero antes me gustaría ver los planos originales de la casa. Hay algo en su arquitectura que me interesa particularmente. ¿Y qué es eso? Holmes sonrió de lado, crípticamente. El fuego, mi querido Watson, es un enemigo antiguo y ruidoso, pero éste ha actuado con el silencio de un ladrón y la precisión de un cirujano. Eso, por definición, lo convierte en otra cosa. Capítulo 3. El testamento incompleto. Aquel mismo mediodía una niebla persistente seguía cerniéndose sobre la ciudad cuando Holmes y yo nos presentamos en la firma legal de Tolliver & Briggs, una modesta pero respetada oficina en Lincoln's Inn. Tras una breve espera, fuimos recibidos por el señor Harold Tolliver, un hombre delgado, de bigote encerado y dedos nerviosos que se entrelazaban de forma compulsiva mientras hablaba. La noticia del incendio nos ha dejado consternados, caballeros, dijo, ofreciéndonos asiento en un despacho revestido de roble. Lord Harrowby era un cliente excéntrico, sí, pero puntual y discreto. Su fallecimiento, o mejor dicho, su desaparición, nos ha dejado más preguntas que respuestas. Holmes inclinó la cabeza ligeramente. Nos informaron que mantenía un diario personal, señor Tolliver. ¿Está en su poder? Desafortunadamente, no. Lord Harrowby insistía en guardarlo en una caja fuerte instalada en su biblioteca. Se decía que le servía para anotar progresos, aunque nunca especificó de qué clase. La caja fuerte, naturalmente, habría desaparecido con la casa. Si realmente hubo fuego. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. Tolliver vaciló un instante, bajando la voz como si las paredes pudieran traicionar su confidencia. Ayer por la mañana recibimos un sobre sellado por mensajería urgente. Está fechado 2 días antes del incendio. Dentro había un testamento incompleto, escrito de puño y letra de Lord Harrowby. No tiene fecha final ni testigos firmantes. Holmes alzó una ceja. ¿Podríamos verlo? El abogado asintió, abriendo un cajón con llave. Sacó un sobre color marfil y lo deslizó hacia nosotros. Holmes lo examinó antes de extraer una hoja cuidadosamente doblada. Su contenido, escrito con una caligrafía pulcra, era breve pero denso. Si algo ha de ocurrirme antes de concluir mi trabajo, deseo que los objetos contenidos en la caja de hierro, marcada con la inicial L. Shen, entregados al Museo Británico, sin dilación. El resto de mis bienes, sin excepción, deberán ser... El texto se interrumpía ahí, como si la pluma hubiese sido apartada con prisa o violencia. No había firma. ¿Reconoce usted la referencia a esa caja marcada con una EL? Preguntó Holmes. Ninguna en nuestros registros. Pero sé que Lord Harrowby tenía un interés profundo por los lenguajes antiguos. L. La letra lambda es griega, ¿no? Correcto. Y en ciertos círculos representa más que una letra, murmuró Holmes. Puede simbolizar cambio o energía. Volvió a doblar la carta y la devolvió con cuidado. ¿Mantenía correspondencia con alguna sociedad científica o filosófica? ¿Algún club privado? Que sepamos, ¿no?, dijo Tolliver, aunque nos indicó hace meses que recibiría la visita de un académico italiano, un tal profesor Belladonna. Nunca llegó a concretarse la cita, y Harrowby no volvió a mencionarlo. Holmes pareció anotar mentalmente ese nombre. Luego se levantó con una cortesía elegante, dando por concluida la entrevista. Muchísimas gracias, señor Tolliver. Nos ha sido de gran utilidad.
Ya en la calle, entre la bruma que nunca terminaba de disiparse, Holmes caminaba en silencio, el bastón golpeando suavemente el empedrado. ¿Qué opinas, Watson? Un testamento inconcluso, una caja con un símbolo críptico, un profesor que nunca se presentó. Es como si todo girara alrededor de algo que Harrowby había descubierto, algo que temía que no sobreviviera a él. Justamente, respondió Holmes. Y lo más curioso no es lo que escribió, sino cómo lo escribió. ¿Te refieres a la caligrafía? No, a la redacción. Si algo ha de ocurrirme antes de concluir mi trabajo, no dice si muero. Dice si algo ha de ocurrirme. ¿Qué clase de hombre anticipa una desaparición sin pruebas de muerte y prepara documentos para después? Uno que espera que lo borren, dije sin pensar. Holmes se detuvo en seco. Exacto, Watson. No que lo maten, que lo borren, como si jamás hubiese existido, tal como ocurrió con su casa. Sus palabras se perdieron un momento en el murmullo lejano de un organillero callejero. Luego reanudó la marcha. Necesitamos dos cosas ahora, dijo con determinación. Los planos originales de la residencia y saber todo lo posible sobre ese tal profesor Belladonna. ¿Dónde empezamos? En el Colegio de Lenguas Antiguas de Oxford. Si Belladonna era un académico real, alguien allí debe haber oído su nombre. Y si no, entonces el misterio será aún más grande de lo que creí. Capítulo 4. El hombre que nunca llegó a Oxford. El viaje hasta Oxford nos llevó algo más de 2 horas, un trayecto monótono en tren que Holmes pasó absorto, hojeando una pequeña libreta con anotaciones crípticas que no me mostró. Yo, por mi parte, no dejaba de pensar en la extraña figura del tal profesor Belladonna. Era, en apariencia, una pieza periférica del rompecabezas. Pero como bien sabía por experiencia, Holmes nunca perseguía una hebra sin estar convencido de que podría conducir a una madeja más profunda. La ciudad universitaria nos recibió con su habitual aire de solemnidad y piedra antigua. Las torres de los colegios se alzaban entre la niebla como estatuas que observaban en silencio el pasar de los siglos. Nos dirigimos directamente al Colegio de Lenguas Antiguas, un edificio gótico de columnas ennegrecidas por la humedad, donde fuimos recibidos por el subdirector académico, un caballero de lentes gruesos y voz ronca, llamado Dr. Horace Gilliam. ¿Belladonna?, repitió, arrugando el entrecejo mientras nos conducía a una sala de archivos con olor a cuero viejo y tinta seca. No es un nombre que figure en nuestras listas, ni como visitante, ni como académico. ¿Estás seguro de que era italiano? Eso indicaron los documentos del señor Harrowby, dijo Holmes. ¿Y entre los invitados o ponentes de los últimos años? ¿Alguna correspondencia? Gilliam rebuscó en un fichero polvoriento. Tras unos minutos, negó con la cabeza. Lo siento. Ningún Belladonna registrado, pero ahora que lo mencionan, hace unos meses recibimos una carta inusual. Venía desde Génova, sin remitente claro, y proponía una colaboración para un estudio sobre los símbolos prehelenísticos de energía espiritual. Rechazamos la propuesta, demasiado vaga, y el autor parecía más místico que académico. Holmes alzó la mirada. ¿Podríamos ver esa carta? Gilliam asintió y se alejó hacia un armario archivador. Regresó poco después con una carpeta amarillenta. Dentro, un sobre manchado y una hoja escrita en un italiano arcaico con una caligrafía temblorosa y estilizada. Holmes lo leyó con rapidez.
Lo que el fuego revela no es destrucción, sino transmutación, murmuró traduciendo en voz baja. El símbolo L, correctamente dispuesto, actúa como catalizador para la purga final y el nuevo comienzo. Cerró la carta con delicadeza, sus ojos más oscuros de lo habitual. ¿Reconoce esa letra, Watson? La lambda, justo. Y aquí se menciona como catalizador. Es una referencia alquímica, un símbolo usado en antiguos rituales para transformar materia, o, al menos, eso creen ciertos círculos ocultistas. ¿Y cree que Harrowby tomaba en serio esa clase de cosas? No me interesa si lo tomaba en serio, respondió Holmes, encendiendo un fósforo para su pipa mientras salíamos de la sala. Me interesa si lo comprendía. Porque si lo comprendía, entonces tal vez supo exactamente lo que iba a ocurrirle. Vuelta en el campus, caminamos bajo los pórticos húmedos mientras los estudiantes se deslizaban silenciosos entre clases. Holmes caminaba más despacio de lo habitual, una señal clara de que su mente estaba a plena ebullición. Un hombre que avisa de su desaparición deja instrucciones incompletas y menciona un símbolo asociado con transformación total. Una casa que desaparece sin dejar rastro. Y ahora, un corresponsal en la sombra que cita conceptos casi místicos con una voz de erudición falsa. Watson, no estamos ante un crimen tradicional. ¿Sugieres que esto no es un crimen? Sugiero que, si lo es, no se ha cometido aún, o que se está cometiendo de una forma que aún no entendemos. Nos detuvimos brevemente en una pequeña cafetería frente al río Cherwell. Holmes se sirvió una taza de café negro, algo que raramente hacía, salvo cuando necesitaba mantener su mente aguda durante horas prolongadas. Watson, piensa en esto. Harrowby dona sus artefactos días antes de desaparecer. Su casa desaparece, no colapsa. No hay fuego, solo una ausencia total. Luego, el único testamento que deja es uno sin concluir, apuntando hacia una caja con un símbolo. Y Belladonna aparece como sombra conectada con esa simbología. Exacto. Ahora, dime, ¿qué clase de hombre se rodea de símbolos antiguos, rituales de transformación y cajas fuertes ocultas? ¿Un científico? ¿O un creyente? ¿Un alquimista moderno? Holmes sonrió. No de burla, sino con un aire de aprobación. Eso es lo que intentaba parecer. Pero la clave no está en la alquimia, sino en lo que usó para ocultar su conocimiento. Me apuesto mi pipa a que esa caja marcada con L no contenía oro ni piedras preciosas, sino información. ¿Y crees que Belladonna la buscaba? ¿O la temía? Y si la temía, entonces quizás hizo algo para asegurarse de que desapareciera con su dueño. Pagamos la cuenta y regresamos hacia la estación. Mientras subíamos al tren de regreso a Londres, Holmes miró por la ventana con una expresión que rara vez le había visto. No era preocupación, era expectativa. ¿Qué pasa, Holmes? El fuego, Watson, murmuró. Nadie se preguntó si realmente empezó allí. Tal vez no fue el origen, sino el resultado. Capítulo 5. La caja con el símbolo de lambda. Ya. De vuelta en Londres, el crepúsculo se asentaba sobre la ciudad como una niebla hecha de sombras y gas de carbón. Holmes y yo descendimos del tren en Euston con paso decidido, sin perder tiempo en formalidades. Su mente parecía girar con precisión casi mecánica, los engranajes de su lógica alimentados por cada nueva anomalía. Yo lo seguía sin cuestionar. Conocía esa expresión.
la mirada fija en el horizonte de una conclusión aún lejana, pero inevitable. ¿Directo al Museo Británico?, pregunté al subir al carruaje. Exactamente. Si Harrowby envió parte de su colección antes del incendio, es probable que la caja L ya esté allí. O al menos que sepamos si existió. El Museo Británico nos recibió con la solemnidad propia de un mausoleo del conocimiento. En la sala de antigüedades especiales fuimos recibidos por el conservador jefe, un hombre delgado de rostro severo llamado Sr. Merriweather, quien nos condujo a una sala segura donde, según él, habían depositado recientemente varios objetos donados por Lord Harrowby. Llegaron la mañana siguiente al incendio, dijo, bajando la voz como si temiera molestar a los sarcófagos egipcios que lo rodeaban. Fueron enviados por mensajero privado. El remitente era un ayudante personal del difunto, aunque no ha vuelto a comunicarse con nosotros desde... ¿Tiene el nombre del mensajero? Solo una firma ilegible. Pero lo importante está aquí. Abrió un pequeño inventario sobre una mesa de roble. Los objetos consisten en un manuscrito encuadernado en cuero oscuro sin autor aparente, 3 frascos de vidrio opaco con símbolos tallados y una caja de hierro negro, marcada con una lambda en relieve. Holmes no ocultó su repentina atención. ¿Podemos verla? Merriweather asintió y nos condujo a una cámara reforzada, donde los objetos estaban dispuestos con el cuidado de un joyero. La caja era más pequeña de lo que esperaba, apenas 30 centímetros de ancho, sin cerradura visible. El símbolo L estaba grabado en la parte superior con una precisión casi artesanal. Parecía más una inscripción ritual que un ornamento. Holmes rodeó la mesa, sin tocarla aún. Luego se inclinó, sacando una lupa de su bolsillo, y examinó cada borde. «Curioso», murmuró. «No hay bisagra, ni cerradura, como si nunca estuviera destinada a abrirse. O como si la apertura no fuera mecánica». «¿Un mecanismo oculto?», pregunté. Holmes negó con suavidad. «Quizás más bien un mensaje cifrado, algo que solo Harrowby sabría interpretar». El manuscrito fue el siguiente objeto que examinamos. Al abrirlo, nos recibió una caligrafía angulosa, con frases en latín, griego antiguo y lo que parecía ser árabe arcaico. El texto no tenía estructura narrativa clara. Más bien, era una serie de fragmentos, fórmulas, reflexiones, símbolos y diagramas que representaban circuitos de energía o rituales, según la interpretación de quien los leyera. Holmes hojeó varias páginas deteniéndose en una con particular interés. Era un dibujo, un círculo dividido en 6 segmentos, en cuyo centro se encontraba una lambda invertida, rodeada de caracteres que ninguno de los presentes reconoció. «¿Qué significa esto?», pregunté. «Creo que este es el corazón del misterio, Watson. Este símbolo central aparece también en el reverso de la caja, en una versión casi imperceptible. Pero hay algo más». Holmes levantó la caja con cuidado y la colocó sobre una lámina de papel. Entonces tomó una vela encendida del escritorio cercano y la pasó por encima, proyectando una tenue luz sobre la superficie. A medida que la cera líquida goteaba junto a la caja, una línea brillante, apenas visible bajo luz natural, se reveló. Un patrón circular grabado con extrema sutileza. «¿Lo ves?», susurró Holmes. Asentí. «El mismo círculo del manuscrito». «Exactamente. Esta caja no se abre con una llave, sino con conocimiento. Un ritual, quizás, o una secuencia de manipulación, que solo Harrowby entendía
Está diseñada para permanecer cerrada para todos, excepto para quien posea la fórmula completa. Merriweather tragó saliva visiblemente incómodo. ¿Y qué recomienda hacer, señor Holmes? Por el momento, nada. Esta caja es una trampa o una advertencia. Cualquiera que intente forzarla sin comprender su funcionamiento corre el riesgo de desencadenar algo. Tal vez algo que ya fue desencadenado en la casa de Harrowby. El conservador asintió lentamente, retrocediendo un paso como si el objeto hubiese cobrado peso de pronto. Mientras salíamos del museo, Holmes se detuvo junto al vestíbulo, apoyando un momento la frente en el cristal frío de una ventana. ¿Estás bien?, pregunté. Perfectamente. Pero esta caja ha confirmado lo que temía. ¿Y qué es eso? Que no estamos investigando una desaparición, Watson, sino una transformación. Y si Harrowby tuvo éxito en lo que intentaba, entonces aún no hemos visto el verdadero alcance de su experimento. Capítulo 6. El rostro entre los archivos. La Sintrex. Noche había caído por completo cuando regresamos a Baker Street. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, arrojando sombras danzantes sobre los libros desordenados y el violín apoyado junto a la ventana. Holmes no dijo una palabra durante casi una hora. Se limitó a sentarse en su sillón, con las piernas cruzadas y los dedos en forma de pirámide bajo la barbilla, sumido en un silencio tan denso que me pareció un segundo aire en la habitación. Watson, dijo finalmente, sin abrir los ojos, ¿recuerdas lo que te mencioné sobre el mensajero que entregó los objetos al museo? Sí. Merriweather dijo que había una firma ilegible. ¿Crees que no era un mensajero cualquiera? No creo. Estoy convencido de que fue una maniobra cuidadosamente ejecutada para asegurar la entrega de los objetos antes del evento. Harrowby sabía lo que vendría. Lo anticipó. La pregunta es, ¿quién más estaba implicado? Se levantó con un movimiento repentino, encendió una lámpara más potente sobre su escritorio y comenzó a revisar una serie de cartas, recortes y notas que había ido acumulando desde que el caso comenzó. ¿Qué buscas? Una cara, respondió. Tal vez no reconocida por nombre, pero sí por presencia. Algo que se haya repetido en la periferia del caso sin llamar la atención. Con meticulosa precisión, Holmes fue clasificando y alineando documentos. Notas del abogado Tolliver, declaraciones de vecinos recogidas por Lestrade, informes de la policía sobre el terreno vacío, la carta desde Génova con la propuesta de colaboración al Colegio de Oxford y, finalmente, una fotografía antigua. Era una imagen amarillenta tomada en una exposición de objetos alquímicos en París, hacía unos 5 años. En ella, un hombre de rostro alargado, con barba recortada y mirada penetrante, se encontraba junto a una vitrina que contenía una piedra circular inscrita con caracteres extraños. «Mira este hombre, Watson», dijo, señalándolo con el extremo de su pipa. Su nombre no figura en los registros de la exposición, pero aparece también en una segunda fotografía que encontré en un artículo de un periódico italiano, donde se le ve hablando con un joven aristócrata británico, Lord Percival Harrowby. Me incliné, comparando ambas imágenes. El mismo rostro, las mismas facciones angulosas, la misma expresión distante. ¿Ese es Belladonna? El mismo, o al menos el hombre que se presentó con ese nombre. Pero he buscado entre registros de universidades italianas, sociedades científicas, incluso entre publicaciones esotéricas. No existe tal académico. Belladonna es,
con toda seguridad, un seudónimo. ¿Y qué sugiere eso? Holmes cruzó los brazos pensativo. Que no era un colaborador, sino un catalizador, el que empujó a Harrowby a cruzar un umbral. De conocimiento o de obsesión, corrigió Holmes. Y como todo empujón, uno debe preguntarse quién se beneficia, porque el que incita rara vez lo hace por puro altruismo. Me senté frente a él, sintiendo cómo el rompecabezas empezaba a delinear su contorno. El incendio sin fuego, la casa sin escombros, la caja sin cerradura, el testamento sin final, y ahora un rostro sin nombre. ¿Y cómo podemos encontrar a alguien que no existe? Holmes sonrió, ese gesto suyo de medio triunfo aún incompleto. Si no podemos encontrarlo por nombre, lo haremos por método. El hombre que se hace invisible deja huellas diferentes, no firmas, sino patrones, repeticiones. Necesitamos acceso a archivos internacionales de museos y universidades donde se hayan denunciado robos, desapariciones o donaciones inusuales de objetos antiguos en los últimos 5 años. ¿Y quién tiene acceso a esos registros? Mi corresponsal en la Oficina de Antigüedades del Vaticano, el padre Esteban Rossetti. Un hombre de hábitos discretos, pero con memoria fotográfica y cierta inclinación por los enigmas herméticos. Escribiré esta noche. La respuesta no tardará más de 24 horas. Holmes comenzó a redactar de inmediato una carta con trazos rápidos pero firmes. Mientras escribía, hablaba en voz baja, como si organizara sus ideas no solo para el padre Rossetti, sino también para sí mismo. Este hombre, decía, ha dejado su firma no con palabras, sino con vacíos. Vacíos en registros, vacíos en estructuras. Su especialidad no es el fuego, sino la desaparición. Es un arquitecto del olvido. Al terminar, selló el sobre con lacre rojo y me lo tendió. Watson, ¿serías tan amable de entregarlo esta noche en mano al despacho de correos? Debe salir en la primera entrega internacional. Por supuesto. Mientras me abrigaba para salir, Holmes volvió a su silla, encendió su pipa y contempló las fotografías con una expresión que no era de asombro ni de miedo. Era más bien una resignación tensa. ¿Algo más? Pregunté desde la puerta. Sí, dijo sin mirarme. Encuentra al hombre que nunca existió, y puede que encuentres también al que hizo arder una casa sin fuego. Capítulo 7. Ecos en la cripta de Génova. A la mañana siguiente, mientras aún se deslizaban los primeros rayos de sol entre la niebla persistente, un golpe discreto en la puerta del 221B interrumpió mi desayuno. Mrs. Hudson asomó la cabeza, con una bandeja en las manos. «Señor Holmes, ha llegado un sobre urgente. Viene del Vaticano. El sello es papal». Holmes, que había estado meditando frente al fuego con una taza de café negro en mano, se irguió de inmediato. Tomó el sobre sin decir palabra, lo rompió con cuidado y extrajo 2 hojas, escritas a mano en un latín preciso y elegante. Lo observé mientras sus ojos recorrían las líneas con creciente concentración. Su rostro, impasible al principio, se tensó gradualmente y al terminar la lectura dejó escapar un leve suspiro, mezcla de satisfacción y inquietud. ¿Noticias del padre Rossetti?, pregunté. Noticias y una advertencia. Me tendió la carta sin dudar. La leí en silencio. Hermano en la razón, el nombre Belladonna no figura entre los archivos académicos ni en las sociedades científicas italianas de las últimas 2 décadas. Sin embargo, un individuo que responde a una descripción muy similar
ha sido observado en 3 incidentes desconcertantes en Europa. Viena, 1889, incendio sin causa aparente en el archivo de una logia hermética. Se halló un símbolo L, grabado en piedra bajo los escombros. Génova, 1891. Robo de una caja de hierro de origen babilónico. Su contenido nunca se esclareció. Lisboa, 1893. Donación anónima al Museo de Antigüedades Arcanas, acompañada de un manuscrito con simbología idéntica a la que me describes. El individuo jamás fue identificado, pero se le conoce entre círculos especializados como el hacedor de cenizas. Algunos lo consideran un erudito errante, otros una especie de sectario que busca provocar un tipo de transmutación espiritual. Ningún país lo reclama, y en todos ha sido olvidado. Cuidado, donde él aparece, algo deja de existir. P. Esteban Rossetti. Dejé caer la hoja con lentitud. Holmes ya se había levantado y hojeaba frenéticamente los mapas de Europa que guardaba enrollados en su estante. ¿Crees que ese hombre es responsable del incendio en la casa de Harrowby? No tengo dudas, Watson. Pero el incendio no fue un crimen en sentido ordinario. Fue un ritual de desaparición. No una forma de eliminar pruebas, sino de invocar un nuevo estado. ¿Y qué tiene que ver Génova en todo esto? Según Rossetti, uno de los robos más relevantes ocurrió allí, en una cripta subterránea donde se guardaban reliquias no catalogadas. Una caja de hierro desapareció. Es probable que fuese la misma que Harrowby poseía años después, que significa que nuestra pista más sólida no es Harrowby, sino esa caja, y su recorrido nos lleva a Italia. ¿Sugieres viajar hasta allá? Holmes asintió con un leve movimiento. Debemos ir a Génova. Si este hacedor de cenizas fue visto allí, alguien debe recordar su presencia. La cripta, el museo, incluso los archivos eclesiásticos pueden ofrecernos una imagen más clara. Si no de él, entonces de su sombra. Esa misma tarde partimos hacia el continente. El trayecto fue largo, atravesando Francia en tren, luego navegando desde Marsella hasta la costa italiana. Durante todo el viaje, Holmes permaneció en un estado de concentración fría, tomando notas, revisando esquemas de símbolos y analizando las rutas de desapariciones registradas por Rossetti. Al llegar a Génova, la ciudad nos recibió con su característico contraste entre lo antiguo y lo agitado, callejones empedrados y puertos industriales, iglesias medievales y grúas de carga. Nos dirigimos directamente al Museo de Reliquias Monásticas, donde Holmes esperaba encontrar registros sobre el objeto robado en 1891. El director del museo, un anciano de porte grave llamado Don Emanuele, nos recibió con cortesía, aunque con visible escepticismo. Al mencionar la caja desaparecida, su expresión cambió. Aquello fue un suceso extraño, dijo mientras caminábamos por los pasillos oscuros del archivo subterráneo. La caja era inusual, sin etiquetas, sin procedencia clara. Según el inventario, fue hallada en Siria, pero su simbología era mesopotámica. Solo contenía un manuscrito sellado que nadie pudo abrir. Luego, desapareció. Sin huellas, sin forzado de cerraduras. La bóveda estaba intacta. ¿Y nadie vio nada? Nadie. Pero uno de nuestros empleados, ya retirado, juró haber visto a un hombre extraño merodeando por las criptas. Alto, delgado, con acento extranjero, de mirada intensa.
Su descripción coincide con la del sujeto de su carta. Holmes lo miró fijamente. ¿Ese empleado aún vive? Vive, pero no habla. Padece una afasia total desde hace 4 años. Nadie ha logrado obtener una palabra desde entonces. Sin embargo, guarda un cuaderno donde solía registrar símbolos, algunos parecidos a los suyos. Nos condujo a una pequeña celda, donde el antiguo vigilante, ahora reducido a una figura encorvada y de ojos vivos, nos observó en silencio. Su nombre era Matteo Alfani. Sobre una mesa reposaba un cuaderno deshilachado. Al hojearlo, Holmes y yo intercambiamos una mirada cargada de tensión. En la página central, dibujado con mano temblorosa, se encontraba el mismo círculo de 6 segmentos, y en su centro, la lambda invertida. Holmes no dijo nada. Solo cerró el cuaderno con un suspiro contenido. Watson, estamos más cerca del origen de este fuego invisible, pero tengo la inquietante sensación de que no somos los únicos que lo buscamos. Capítulo 8. El fragmento que faltaba. Durante el trayecto de regreso a nuestro hotel en Génova, el silencio entre Holmes y yo era más denso que cualquier niebla londinense. El descubrimiento del cuaderno de Matteo Alfani, y en él la figura del círculo de 6 segmentos con la lambda invertida, no era solo una confirmación visual. Era una advertencia silenciosa, trazada por un hombre que había visto algo tan perturbador que lo había dejado sin palabras, quizá para siempre. Holmes se sentó junto a la ventana de nuestra habitación, observando las luces lejanas del puerto. Watson, dijo sin apartar la mirada del horizonte, la repetición de ese símbolo no es azarosa. Es un lenguaje, un código, y cada vez que aparece, algo desaparece. Una caja, una persona, una estructura entera, como si fuera un sello que anuncia no solo destrucción, sino reconfiguración. ¿Y qué crees que significa esa figura?, pregunté mientras tomaba asiento frente a él. Es un patrón de activación, me temo, pero incompleto. Cada vez que lo encontramos, hay una variación, un trazo ausente o una distorsión, como si el verdadero diseño aún estuviera dividido en partes y solo uno de esos fragmentos hubiera llegado a manos de Harrowby. ¿Sugieres que hay más fragmentos del mismo código dispersos? Exacto. Y quien los reúna probablemente accederá a lo que Harrowby no terminó de comprender o de controlar en Minnow-Sheets. Ese momento, un golpe seco en la puerta interrumpió nuestras cavilaciones. Era un mensajero del museo. Traía un pequeño paquete, envuelto en papel grueso, acompañado de una nota manuscrita de Don Emanuele. Estimados caballeros, al revisar esta noche nuestras salas de documentos restringidos, uno de mis asistentes descubrió un sobre olvidado entre las actas de seguridad de 1891. Pertenece al archivo sobre la caja desaparecida. Puede contener lo que ustedes buscan. Holmes abrió el paquete con una delicadeza inusual. Dentro encontró un folio doblegado, manchado por el tiempo, y una fotografía en sepia. El folio contenía una carta escrita en un dialecto toscano antiguo, con fragmentos intercalados de latín. Holmes la leyó en voz baja, traduciendo a medida que avanzaba. El recipiente no debe ser forzado. El símbolo ha de girarse 6 veces en sentido contrario a las agujas del reloj antes de pronunciar el nombre. Si se omite un paso, el contenedor se cerrará para siempre o estallará desde adentro. Levantó la vista con expresión grave. Watson,
Esto no es un simple objeto, es un dispositivo de contención, o peor aún, de conversión. ¿Y la fotografía? La observamos juntos. Mostraba un rincón del museo, aparentemente anodino, pero al fondo se distinguía una vitrina, donde la caja robada estaba expuesta. De pie, frente a ella, se encontraba un hombre cuyo perfil nos resultaba dolorosamente familiar. El mismo rostro alargado, la barba recortada, los ojos hundidos. Holmes giró la fotografía y en el reverso leyó en voz alta: «Visitante no registrado». No quiso dar su nombre. Solo observó la caja durante 23 minutos. Salió sin hablar. Lo contemplaba como si esperara que se abriera por sí sola, murmuró Holmes. ¿Crees que fue él quien robó la caja? Estoy convencido. Pero no para sí mismo. Alguien como él no trabaja en nombre propio. Es un emisario. Quizá incluso un custodio de algo que escapa a los límites de nuestro tiempo. ¿Y Harrowby? ¿Crees que lo engañaron? Peor aún. Creo que le dieron una fracción del secreto para ver qué ocurría si lo aplicaba incompleto. Harrowby fue un experimento o un ensayo. Nos quedamos en silencio mientras las campanas lejanas marcaban la medianoche. Holmes se levantó de pronto y comenzó a empacar sus cosas. ¿A dónde vas? A Londres. De inmediato. ¿Por qué la prisa? Porque ahora sé qué fragmento nos falta. Y temo que alguien más también lo ha descubierto. Recuerda lo que dijo Rossetti. Donde aparece ese hombre, algo deja de existir. Y si nuestra caja con la lambda llegó al Museo Británico, podría no ser el único objeto con esa marca en su interior. ¿Crees que hay otra caja? No, Watson. Creo que hay otra llave. Y está oculta a simple vista. En menos de una hora ya estábamos en camino a la estación. Durante el viaje de regreso, Holmes habló poco, pero no dejó de escribir, trazar, girar mapas y símbolos una y otra vez. No era su forma habitual de trabajar. Había algo en su urgencia que me inquietaba, como si esta vez no intentara adelantarse al crimen, sino impedir su repetición. Cuando por fin llegamos a Londres al amanecer, el cielo estaba teñido de rojo tenue, como si el fuego invisible del que hablábamos hubiera comenzado a teñir el mundo con su propio lenguaje. Holmes se volvió hacia mí mientras descendíamos del vagón. Watson, si el fragmento que falta está donde creo que está, podríamos estar acercándonos a algo que Harrowby jamás pretendió liberar. Capítulo 9. Bajo la biblioteca del Museo Británico. Apenas una hora después de nuestra llegada a Londres, el cochero nos dejó frente a las solemnes columnas del Museo Británico. Aunque el edificio aún no abría al público, Holmes ya había despachado un telegrama en el tren solicitando una reunión inmediata con el conservador jefe, el señor Merriweather, quien nos recibió en su despacho con el rostro aún más pálido que la última vez. ¿Ha ocurrido algo nuevo?, preguntó mientras cerraba apresuradamente las persianas, como si temiera que alguien lo observase desde la calle. «Temo que sí», respondió Holmes sin rodeos. «Necesito acceso al archivo subterráneo de objetos no clasificados, aquellos que no están en exhibición y cuya procedencia o función aún se considera dudosa». Merriweather parpadeó. «¿Cómo sabe de esa colección?». «Porque es donde se guarda lo que aún no comprendemos, y lo que no comprendemos suele ser lo más peligroso». Sin esperar respuesta, Holmes se puso en marcha por los pasillos de piedra, descendiendo por una estrecha escalera que nos llevó a una galería olvidada bajo la biblioteca central. Allí, bajo techos abovedados y lámparas que parpadeaban con un zumbido tenue,
yacían estanterías polvorientas, vitrinas selladas y objetos cubiertos por paños pesados. Muchos de estos elementos, explicó Merriweather mientras avanzábamos, provienen de excavaciones antiguas. Se almacenan aquí mientras los traductores y expertos determinan si deben ser catalogados o enviados de vuelta a las colecciones de origen. Algunos llevan décadas sin ser tocados. Holmes caminó con paso decidido, como si ya supiera exactamente qué buscar. De pronto, se detuvo frente a una estantería cerrada con una malla metálica oxidada. Dentro, entre otros artículos envueltos en lino, había una pequeña urna cilíndrica de piedra negra con inscripciones en espiral descendente. «¿Esa?», dijo Holmes, señalándola con el bastón. «Ábrala, por favor». Merriweather palideció aún más. «Pero esa urna no ha sido identificada. Podría contener lo que falta», interrumpió Holmes. «Confíe en mí, señor. Merriweather, ya estamos demasiado cerca como para ignorar lo evidente». Con manos temblorosas, el conservador giró la cerradura y abrió la vitrina. Extrajo la urna con cuidado reverencial, como si pudiera quebrarse con solo respirar demasiado cerca. Holmes tomó el objeto entre sus manos enguantadas y lo colocó sobre una mesa de piedra cercana. «Mire aquí, Watson», dijo. «¿Reconoces este patrón?» Me incliné y examiné las inscripciones. El espiral descendente parecía una variación del círculo de 6 segmentos. Pero esta vez, al final de la espiral, estaba el símbolo de la lambda, no invertido, sino reflejado, como si cerrara el ciclo en vez de abrirlo. «Es la contraparte», murmuré. «La parte faltante del símbolo». Holmes asintió con gravedad. «Y más aún, si la caja era el recipiente, esta urna es la llave, o el catalizador. No puede entenderse uno sin el otro. El fuego que no dejó cenizas fue una reacción incompleta, un intento truncado de aplicar esta simbiosis sin conocer el ciclo entero». Merriweather tragó saliva audiblemente. «¿Y qué significa eso exactamente?» Holmes levantó la vista, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. «Que si alguien decidiera reunir ambos objetos, la caja y esta urna, y activar el patrón completo, no desaparecería una casa. Podría desaparecer toda una ciudad». Un silencio aterrador se apoderó de la sala. «¿Y qué hacemos con esto?», pregunté, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. «Por ahora, sellarlo. Asegurarlo con vigilancia continua. Y notificar discretamente a los guardianes del museo que estos objetos ya no son reliquias curiosas, sino umbrales». Merriweather asintió con un movimiento rígido, como si su alma se hubiera contraído. «¿Y Belladonna?», pregunté. «¿Crees que volverá por esto?». Holmes se quedó mirando la urna por un largo momento antes de responder. «No creo que se haya ido, Watson. Creo que está más cerca de lo que imaginamos. Observando. Esperando. Puede que incluso ya sepa que lo hemos reunido todo. Y ahora le toca a él hacer su jugada. Guardamos los objetos por separado, uno en el ala este, otro en el ala norte del archivo, con vigilantes que respondían solo al conservador». Holmes escribió instrucciones específicas a Scotland Yard y al padre Rossetti, advirtiendo que lo descubierto no debía ser revelado, bajo ninguna circunstancia, a instituciones que buscaran poder sobre sabiduría. De camino de regreso a Baker Street, Holmes se recostó en su asiento, pero sus ojos permanecieron abiertos, enfocados en algún punto lejano más allá de la ventanilla. «Watson», dijo de pronto,
¿Recuerdas cómo comenzó todo esto? Con una casa que desapareció sin dejar cenizas. Y aún no hemos respondido la pregunta más importante. ¿Qué ocurrió con Lord Harrowby? Guardé silencio. Por primera vez desde que comenzamos el caso, sentí que el centro del misterio No era el fuego, sino lo que pudo sobrevivir a través de él. Capítulo 10. El hombre que cruzó el umbral. Era medianoche cuando llegamos a Baker Street. La ciudad dormía bajo un cielo sin luna, y el silencio que se extendía por las calles de Londres parecía deliberado, como si la misma ciudad contuviera la respiración. Holmes no dijo palabra durante el ascenso a nuestro salón. Al entrar, fue directamente a su escritorio, donde desplegó sobre la mesa los dos elementos que había copiado a mano durante la tarde: el patrón de la caja y la inscripción de la urna. Los colocó uno junto al otro, alineándolos como si fueran dos mitades. De una única llave, Watson, dijo con la voz pausada, casi reverencial. Hemos estado buscando a un desaparecido. Pero ¿y si él no está muerto? ¿Y si Lord Harrowby no fue destruido por el fuego, sino transformado por él? ¿Quieres decir que sobrevivió? Pregunté acercándome. Más que eso, que atravesó algo que no comprendía, que aplicó el patrón sin tener la urna, sin el fragmento final. Lo que ocurrió en su casa no fue un incendio común, sino una transición. Un experimento fallido o incompleto. ¿Una transición hacia qué? Holmes no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y apartó ligeramente las cortinas. La calle estaba desierta. Luego, giró hacia mí con una mirada profunda y analítica. No lo sé aún. Pero me temo que no se trata solo de lo que Harrowby intentaba, sino de por qué lo intentaba y quién lo empujó a ello. Se volvió al escritorio y sacó el diario de investigación que había iniciado al comienzo del caso. Lo hojeó hasta una página marcada con una cinta roja, una lista de fechas y nombres. En la parte inferior, rodeado con tinta negra, se hallaba un nombre: Belladonna. He estado repasando cada aparición de este hombre, dijo Holmes, siempre en los márgenes de lo inexplicable. Pero en cada ocasión dejó algo atrás: un símbolo, una ausencia o una alteración. Lo que significa que su interés no es simplemente estudiar estos artefactos, es utilizarlos. ¿Crees que Harrowby fue su experimento? ¿O su puerta de entrada? Eso último me hizo estremecer. Pero si eso es cierto, ¿por qué no ha vuelto a aparecer? ¿Por qué no ha reclamado la caja o la urna? Porque no le hace falta, respondió Holmes, bajando la voz. No si lo que necesitaba era una mente dispuesta a cruzar sin hacer preguntas. Harrowby tenía medios, obsesión y un entorno seguro. Era el recipiente ideal. Holmes se detuvo, encendiendo su pipa y caminando en círculos, lentamente. Pero hay una pregunta que aún me molesta, Watson, añadió. ¿Por qué enviar la caja al museo justo antes del incendio? ¿Por qué asegurarse de que llegara a un lugar donde pudiera ser conservada y quizás encontrada? ¿Y si quería que la caja se encontrara con la urna? Holmes asintió lentamente. Eso significaría que el incendio no fue una falla, sino una apertura parcial. Una señal. Algo como un faro para quienes entienden el código. Me acerqué a la ventana, de repente inquieto. Todo el caso, desde sus primeros pasos, había estado marcado por la desaparición de una casa, de un hombre, de sentido. Pero ahora comprendía que la desaparición no era el fin del misterio,
sino su comienzo. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Buscamos al único testigo que queda», respondió Holmes, volviéndose hacia su abrigo. Si Harrowby cruzó un umbral, alguien debió verlo hacerlo. Y si nadie en Londres lo ha visto, tal vez alguien en Londres que no debería haberlo visto, lo hizo. ¿A qué te refieres? Holmes sacó una carta vieja, manchada y doblada. Era una nota enviada semanas atrás, al inicio del caso. La había guardado sin comentarla. Esta carta fue enviada por una niña que vivía al otro lado de la calle de la casa de Harrowby. Decía haber visto una figura blanca salir del suelo la noche del incendio. Scotland Yard lo descartó como fantasía infantil. Pero yo he aprendido a no despreciar la imaginación cuando el mundo se vuelve inexplicable. ¿Dónde vive? Sin un orfanato en Clerkenwell. La trasladaron allí después de que su madre fuera hospitalizada. La carta se extravió entre otros informes. Hasta esta noche. En menos de media hora, estábamos rumbo al distrito. El orfanato se alzaba como una estructura monástica, de ladrillos oscuros y ventanas angostas. El director, un hombre taciturno, nos condujo a una sala sencilla donde una niña de unos 8 años jugaba en silencio con un rompecabezas. «Su nombre es Emily Gray», susurró el director. «Desde la noche del incendio habla poco, pero dibuja constantemente. Cosas extrañas». Holmes se arrodilló suavemente junto a la niña. Ella lo miró sin miedo, como si lo hubiera estado esperando. «Hola, Emily», dijo Holmes con tono calmado. «¿Puedo ver lo que estás dibujando?» Ella asintió y le mostró una hoja arrugada. En ella, con trazos gruesos de carboncillo, había una figura alargada, sin rostro, de pie junto a un círculo de fuego. Y al centro, una silueta que parecía alzarse desde el suelo, con una marca sobre el pecho. Una L. Holmes se quedó inmóvil. Luego miró a la niña y le preguntó: «¿Lo viste, verdad?» «¿Salió del suelo?» Emily asintió. Luego, con voz baja, dijo algo que me heló la sangre. «Sí, salió», y se quedó mirando mi ventana. Pero no tenía ojos. Holmes guardó el dibujo en su abrigo. Me miró con gravedad. «Watson, Lord Harrowby no desapareció. Lo están conteniendo y ahora su forma puede que ya no le pertenezca del todo». Capítulo 11. El rostro tras el fuego. El viento soplaba con un lamento hueco cuando salimos del orfanato de Clerkenwell. El dibujo de Emily, ahora cuidadosamente guardado en el interior del abrigo de Holmes, pesaba más que cualquier prueba física recogida hasta el momento. No era solo el trazo infantil de una mente impresionable, era un testimonio visual de un acontecimiento que la lógica se rehusaba a aceptar. Y sin embargo, ahí estaba. Holmes caminaba con paso veloz, casi mecánico, rumbo a Baker Street. No emitía comentario alguno, y su mirada parecía más fija en un punto invisible que en las calles por donde nos desplazábamos. Yo me limité a seguirlo en silencio, sabiendo que su mente ya trabajaba en una arquitectura que aún no podía compartir del todo. Al llegar a casa, encendió la lámpara de aceite con un gesto rápido y extendió sobre la mesa los documentos clave: el patrón del círculo, el dibujo de la urna, la carta del padre Rossetti y el retrato de Belladonna. En el centro colocó el dibujo de Emily. «Watson», dijo finalmente, «hemos estado interpretando este caso bajo la suposición de que Harrowby fue víctima de su propia ambición. Pero ¿y si fue un recipiente deliberadamente elegido, no para destruirlo,
sino para contener algo. ¿Te refieres a una especie de posesión? No en términos religiosos, sino metafísicos. Un fenómeno de reemplazo o de superposición de identidades. Harrowby cruzó un umbral incompleto, sin la urna, sin comprender del todo el proceso. Lo que emergió del suelo aquella noche, según Emily, tenía su forma, pero no sus ojos, no su mirada, no su alma. Me senté, sintiendo cómo el frío se infiltraba en mis huesos con una intensidad que nada tenía que ver con la temperatura del salón. ¿Y qué crees que ocurrió entonces? Que el proceso fue interrumpido, y aquello que tomó su lugar quedó atrapado en una fase intermedia, ni hombre ni espectro. Una criatura que habita la forma de Harrowby, pero que aún no ha asumido completamente su identidad. ¿Y qué quiere? ¿Por qué acecharía la ciudad en silencio? Holmes se volvió hacia mí, su expresión tan seria como jamás la había visto. Porque aún no ha recuperado lo que le falta. La urna. Guardó un instante de silencio y luego añadió: y, si la consigue, terminará lo que comenzó aquella noche. La gravedad de sus palabras colgó en el aire como una sentencia. ¿Y Belladonna?, pregunté. ¿Dónde encaja él en todo esto? Holmes caminó hacia la chimenea, donde el fuego apenas susurraba en tonos naranja. Su silueta proyectada en la pared parecía más alta, más delgada. Por un instante, no era Holmes a quien veía, sino una sombra más antigua, más ambigua. Belladonna no es un nombre, es un rol, dijo en voz baja. Un transmisor, alguien que guía a los sujetos elegidos hacia la transición. Él prepara el escenario, elige al recipiente, no actúa por su cuenta, sino en nombre de algo mayor. Quizás una orden, quizás una voluntad. ¿Y si no es el único? Holmes me miró con un destello inquietante. No lo es, pero es el único que ha dejado rastro en Europa. Y eso nos da una oportunidad. Una sola. Se acercó al escritorio y escribió una nota breve, luego la selló con cera y me la entregó. Llévala al Museo Británico. Al conservador Merriweather. Es una instrucción directa, mover la urna a un recinto sellado dentro del ala de climatización. Allí no podrá ser detectada por medios comunes. ¿Temes que venga a buscarla? No lo temo. Lo espero. ¿Y tú? Yo esperaré al visitante. Aquella noche, Holmes no durmió. Encendió su violín, pero no lo tocó. Se limitó a sostenerlo entre sus dedos como si fuera un arma ceremonial. Yo tampoco concilié el sueño. La idea de que alguien, podía estar vagando por Londres con el rostro de un hombre muerto, buscando completar un proceso de transformación incomprensible, no me dejó cerrar los ojos. A las 3 de la madrugada, Holmes se acercó a la ventana. La calle estaba vacía, pero en el reflejo del vidrio vi algo que me heló la sangre. Durante un brevísimo instante, la figura de Holmes parecía duplicarse, como si otra silueta, más esbelta, más rígida, lo imitara desde el otro lado del cristal. No había rostro, ni expresión, solo un contorno, con un símbolo grabado en el centro del pecho. Holmes parpadeó y la figura desapareció. «¿Lo has visto, verdad?», dijo sin volverse. «Sí», susurré. «Entonces es cierto. No solo busca la urna, también está probando nuestra percepción. Nos reconoce. ¿Qué haremos?» Holmes regresó a su sillón, cruzó las piernas con calma y por primera vez, en días, sonrió. Esperar a que intente tomar lo que vino a buscar y estar preparados para impedirlo. Afuera,
La niebla se adensaba como una cortina viva, oscureciendo las farolas. Londres dormía, pero algo, en alguna parte, se había despertado. Capítulo 12. El umbral de la última llama. La madrugada se extendió como un velo de ceniza sobre Londres. El reloj marcaba las 4 cuando escuchamos los primeros pasos en el umbral de Baker Street. No eran los pasos titubeantes de un visitante común, ni el ritmo decidido de la policía. Eran lentos, metódicos, como si cada pisada midiera su propia existencia. Holmes permanecía en su sillón, el violín sobre las rodillas, sin emitir palabra. Yo estaba a su lado, con una pistola cargada en el bolsillo, aunque en lo más profundo comprendía que el tipo de amenaza que enfrentábamos ya no se resolvía con pólvora. El picaporte giró suavemente. «Tranquilo, Watson», dijo Holmes, sin mirar. «No viene armado. Lo que desea no se consigue con violencia, sino con acceso». La figura que entró no necesitó presentación. Era Lord Harrowby, o más bien, la forma de Lord Harrowby, su altura, su andar, su porte. Pero el rostro, aunque intacto, carecía de expresión. No había emociones, ni sombra de alma en aquellos ojos. Parecía un maniquí vestido con la carne de un caballero desaparecido. «Bienvenido», dijo Holmes con voz serena. «Has tardado más de lo que esperaba». La figura se detuvo en el centro de la habitación, sin responder. «Sabemos por qué has venido», continuó. «Pero no encontrarás lo que buscas aquí». El ser finalmente habló. Su voz no era gutural ni demoníaca, sino sorprendentemente suave, como un eco contenido. La transición fue interrumpida. El recipiente fue imperfecto. El fuego no completó el ciclo. «Y por eso buscas la urna», dije. «Para terminar lo que empezaste». Giró la cabeza hacia mí. No con hostilidad, sino con una extraña paciencia. «No comencé nada. Solo crucé el umbral que se me abrió». Holmes se incorporó lentamente. Sostuvo en la mano una réplica exacta de la urna, tallada por encargo esa misma tarde, y la colocó sobre la mesa entre ellos. «¿Esto es lo que deseas?». La figura asintió. «Lo que me corresponde. Lo que me permitirá ser completo». «¿Y qué ocurre entonces?», pregunté. «¿Desaparecerás? ¿O desapareceremos nosotros?». La figura no respondió. Holmes se acercó a la urna falsa. La levantó, la giró 3 veces en sentido inverso a las agujas del reloj, imitando el ritual descrito en la carta de Génova, y la abrió de un tirón. Un fulgor tenue surgió del interior. Polvo fosforescente mezclado con azufre, creado por Holmes en 1900 su laboratorio. La figura retrocedió apenas, confundida. Un instante bastó. Detrás de la cortina emergieron 2 agentes de Scotland Yard junto al inspector Lestrade. Sin embargo, ni sus armas ni su presencia parecieron afectar al visitante. Fue la luz lo que lo detuvo. La urna, aún falsa, había activado un reflejo en su interior, un residuo de lo incompleto. El ciclo nunca se cerró, y por tanto, aún era vulnerable. Holmes habló sin levantar la voz. «No eres una criatura de este plano. Eres una conciencia atrapada en una forma, buscando completarse. Pero no puedes, porque la urna fue movida. El patrón está roto, y tú estás incompleto para siempre». La figura permaneció quieta por varios segundos. Luego giró lentamente hacia la puerta, como comprendiendo, no con ira, sino con resignación, que su tiempo aquí había terminado. «Entonces vendrá otro»,
dijo con voz distante. El ciclo no puede ser interrumpido eternamente. Y salió, no corriendo, no huyendo, simplemente desapareciendo entre la niebla. Lestrade se acercó, aún boquiabierto. ¿No lo arrestamos? Holmes negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por llevar el rostro de un noble muerto? Por buscar algo que no puede poseer. Ese ser no pertenece a nuestras leyes. ¿Y qué hacemos con la urna verdadera?, pregunté. Será sellada en un compartimento del museo, bajo el ala del Vaticano, donde otros recipientes incompletos duermen, donde ni el fuego ni el tiempo llegan. Horas más tarde, el sol comenzó a filtrarse débilmente por la ventana. Londres recobraba su ritmo. Las voces lejanas de los carruajes y los pregoneros indicaban que el mundo, por ahora, continuaba como si nada hubiera ocurrido. En el silencio posterior, Holmes encendió su violín y tocó una melodía suave, melancólica. Yo permanecí en mi sillón, incapaz de apartar de mi mente aquella figura sin alma, aquel eco de un hombre atrapado entre dimensiones. ¿Crees que Harrowby aún existe en alguna parte?, pregunté. Holmes no dejó de tocar. Creo que su mente se quemó sin dejar cenizas, Watson. Lo que cruzó el umbral ya no era él. Guardamos silencio un momento. Luego, con una sonrisa apenas visible, Holmes añadió: pero, como siempre, el verdadero peligro no está en lo que cruza, sino en los que están dispuestos a abrir la puerta. Y volvió a tocar.